Mr. Pop. Mr. Pop. Eat. Bienvenido a esta parte de la lección de modelado 3D para videojuegos con Maya. En esta sección ya hemos concluido el modelado del escenario hasta cierto punto, por lo que ya contamos con algunos elementos que tenemos dentro del outliner. Cuando tienes un modelo o un escenario que contiene muchas piezas, muchos elementos, lo mejor es que dentro del outliner se mantenga un sistema de nombres, sobre todo si dentro del proceso de modelado o dentro del proceso de creación a futuro será necesario llevar la contabilidad de estos elementos. Es decir, si existe una cuota de modelado o si estamos preparando alguna clase de escenario en particular en donde la cantidad de elementos solicitados sea determinante. Entonces, en esta tarea, en esta parte de nuestro proyecto, lo que vamos a hacer es limpiar el outliner agregando los nombres de cada uno de los objetos a los que corresponda, además de agrupar estos objetos. Esto lo podemos llevar a cabo utilizando la secuencia de teclas Control G. Entonces, mediante esta secuencia de teclas vas a poder crear grupos en el outliner, grupos vacíos, o agrupar elementos. Una vez que crees esos grupos, lo más importante es renombrar esos grupos de acuerdo a lo que representan. Entonces, esta parte del video va a consistir en ese proceso y te dejo entonces para que observes básicamente cómo fue llevado a cabo para este proyecto.
Una vez que ya hemos concluido con todo el proceso de nombrado, podemos ir ocultando objetos para hacerlo de una manera más cómoda, presionando la tecla H en el outliner para ocultarlos. Entonces con H podemos realizar esta operación y con Shift H podemos desocultar objetos de tal manera que los podamos hacer visibles nuevamente en el viewport. Esto básicamente nos va a servir para si tenemos, como mencionamos al principio, un modelo, un objeto, un escenario que cuenta con muchas partes, como siempre va a ser el caso en esto de desarrollar escenarios para videojuegos, personajes para videojuegos. Entonces vamos a poder ir haciéndolo de forma organizada, si podemos ocultar y desocultar. Bien, ahora lo que podemos hacer es agregar nuestro escenario a la capa que hemos creado como tal, como escenario, y podemos proceder a crear la parte que corresponde al fondo, que serían una serie de elementos de naturaleza muerta, en este caso árboles secos. Ya conocemos el procedimiento de agregar cilindros, reducir su poligonaje dentro del channel box, utilizando los inputs que estos nos crean. Y entonces lo que podemos ir haciendo es manipulando vértices, manipulando los loops de este cilindro para poder conseguir una forma estilizada de lo que sería una rama, la cual vamos a poder duplicar, escalar y posicionar de diferentes maneras para que podamos crear estas formas caprichosas que poseen los árboles. Recordemos que este es un modelo que va a estar un tanto estilizado, y digo un tanto porque no es el típico modelado cartoon, pero esto te muestro aquí una técnica de cómo podemos crear árboles, particularmente árboles secos, y que puedes aplicar fácilmente.
Mr. Top.